iniciar con el estudio de la carta a los Colosenses, en el cual veremos cómo la iglesia, Pablo exhorta a la iglesia a guardar la fe. Y Pablo también exhorta a la iglesia a que produzca cambios en su vida, cambios en su manera de actuar, cambios en su manera de comportarse. Quiero que se vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 10. Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 10. En esta carta a los Colosenses, Pablo inicia la carta hablando de su apostolado, de cómo él fue escogido por Dios para realizar la labor de predicar y de instruir a la iglesia. La iglesia en Colosas se cree fue fundada por uno de sus colaboradores de nombre Epáfras, que más adelante en la carta lo vamos a encontrar y vamos a hablar un poco más de él. Se cree que Epáfras fue uno de los fundadores de esta iglesia durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Esta carta, fíjese bien, junto con Gálatas, junto con Efesios y junto con Filipenses, fue escrita por el apóstol Pablo desde su prisión en Roma. Y es que es difícil entender a veces cómo es una persona que está en medio de problemas y tribulaciones puede estar pensando en animar al otro, puede estar pensando en exhortar a los demás, cuando su vida no está haciendo lo que él quizás probablemente quisiera, o lo que muchos de nosotros quisiéramos. Cuando nosotros estamos en medio de una tribulación o de un problema, lo que menos queremos o lo que menos hacemos, más bien dicho, es animar al otro. Si yo estoy para que me animen a mí, dice usted. Entonces el apóstol Pablo tenía este entendimiento de que su vida dependía del Señor y de que él había sido llamado a predicar el Evangelio. Es por eso que en esta carta él escribe a los miembros hermanos, a los hermanos de la iglesia que está en Colosas, principalmente, fíjese bien, para que guarden la fe y también para refutar o contrarrestar algunos pensamientos, algunas falsas doctrinas, tales como el gnosticismo, el legalismo y el ascetismo, que a medida que estudiamos la carta vamos a ir viendo qué son esas tres corrientes filosóficas heréticas, por decirlo así. Entonces Pablo pensó que la mejor manera para combatir la falsa doctrina es enseñando y conociendo la verdad. Por eso Pablo trató de instruir a la iglesia en el conocimiento de Cristo y cómo el conocimiento de Cristo puede transformar el entendimiento de cualquier persona sin importar la raza, el color, su país de origen. Cuando la palabra viene a nuestra vida, cuando Cristo viene a nuestra vida tiene que ser cambiada. Y no lo digo porque sea la fuerza, sino que porque ese espíritu que decimos que es nuestro sello, según Efesios capítulo 1, versículo 13, se convierte en quien nos transforma. Es Dios mismo morando en nosotros. Y es a través de su espíritu que nosotros vamos siendo transformados. Y ese conocimiento entonces de Dios va creciendo y va aumentando, y esa dependencia de Dios, que antes no dependíamos de nadie porque vivíamos como cualquiera en el mundo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, dice la Escritura, ahora que venimos a Cristo, ya nuestra vida empieza a tener sentido y nuestra vida empieza a depender de Dios. Y esa dependencia y ese conocimiento nos faculta y nos enseña a vivir una vida diferente. Es por eso que decía que no es porque nosotros mismos a la fuerza impongamos un estilo de vida, sino más bien que la Biblia dice que a través de Cristo nosotros somos llamados a una nueva vida. Por eso Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según, ¿quién dice? Según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, nosotros hemos sido llamados luego de tener ese encuentro con Cristo, si es que de verdad se había habido un encuentro. Y
no hablo de este encuentro cuando le ponen a usted, dicen que lo bautizan con el Espíritu y empieza usted a danzar. No estoy hablando de ese encuentro. Estoy hablando de un encuentro como el que tuvo Pablo en Hechos capítulo 8, donde Pablo, que era el perseguidor de la iglesia, dejó por completo de perseguir la iglesia, se dio cuenta, es decir, hubo un arrepentimiento, un cambio en su vida y empezó a amar la iglesia que antes aborrecía. Entonces ese cambio que viene a nosotros, o que produce en nosotros el Espíritu Santo, nos lleva a pensar, a actuar, a hablar, a sentir y a comportarnos de una manera diferente. Está conmigo en Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 10. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre, dice Pablo, orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu, por lo cual también nosotros, quien nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, ¿cómo dice? Como es digno del Señor. Fíjense bien, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién dice? De Dios, y creciendo en el conocimiento de Dios. Oremos una vez más. Señor, venimos una vez más delante de tu presencia a suplicarte de tu misericordia, a suplicarte de tu sabiduría, a suplicarte de tu entendimiento, a suplicarte, Señor, que puedas tú en esta tarde hablarnos al corazón. Señor, yo necesito mucho de tu palabra, yo necesito mucho de tu amor, yo necesito mucho, Señor, de ti. Te suplico que mis hermanos, Señor, también lleguen a esa conclusión de que no hay nada más importante en este mundo que conocerte, vivir por ti, vivir para ti y ser reflejo de ti en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. El cristianismo es compañerismo con Jesús. Felipe Brooks nació en Boston en el año de 1835, estudió en varias instituciones educativas e incluso en la Universidad de Harvard. Se dedicó al ministerio cristiano y llegó a ser un ministro de la iglesia episcopal. Cierta ocasión, un estudiante le preguntó a Felipe Brooks: ¿es el compañerismo personal con Jesús parte del cristianismo? ¿Es el compañerismo personal con Jesús parte del cristianismo? A lo que Brooks, sin vacilar, contestó: el cristianismo es precisamente el compañerismo personal con Jesús. Y esto es lo que constituye o hace la diferencia entre la religión que enseña la Biblia y las otras religiones. Es decir, hermano, que una persona es cristiana según el conocimiento, según el compañerismo y según la imagen de Cristo se ve reflejada en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros creemos que lo que me hace cristiano es el sticker que está en mi vehículo.
Muchos de nosotros creemos que lo que me hace cristiano es andar el logo o el nombre de la iglesia en mi camiseta. Eso no hace a un cristiano. Un cristiano es aquella persona que tiene un compañerismo, que tiene una relación diaria con su Señor, que vive negándose a sí mismo y vive para su Señor, y que sus actitudes, su manera de hablar, su manera de comportarse y su manera, y cada una de las áreas de su vida reflejan a Cristo. Esto fue lo mismo que Jesús dijo en la oración intercesora cuando Jesús dijo: esta es la vida eterna, en Juan capítulo 17, que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, hermano, que nosotros, si decimos ser cristianos, habría que ver cuál es nuestra relación con Dios. Habría que ver qué es lo que la gente ve. Porque usted puede dar un sticker en el vehículo, pero comportarse como una persona que no anda ningún sticker que lo identifique con una iglesia. La pregunta entonces sería: ¿conocemos nosotros a Jesús? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Cómo yo puedo saber si mi vida muestra a Jesús? ¿Cómo está mi intimidad con Él? Voy más allá aún. Desde que usted se convirtió, desde que usted dijo: yo acepté a Cristo, ¿qué cambios usted ha visto en su vida? ¿Y qué cambios la gente que vive con usted ha visto en su vida? ¿Y qué cambios los vecinos o sus compañeros de trabajo han visto en su vida? ¿Qué tanto hemos crecido en nuestra relación con Él? Es que el cristianismo no se trata de aseverar algo, se trata de vivir como Jesús. Porque toda la gente aquí en la calle, usted puede ir a cualquier 7-Eleven aquí cerca y usted va a ver cómo muchos de ellos eran o son, según ellos, creyentes o conocen del Señor, pero viven no conforme a lo que la Escritura enseña. Pero viven no conforme a lo que ellos proclaman o dicen ser, sino que viven haciendo todo lo contrario a lo que ellos dicen que son. Por eso es que no se trata de aseverar algo, ¿no? Sino más bien de cuánto conocemos a ese Dios que decimos o que predicamos, y cuántas áreas o qué áreas de mi vida están pareciéndose a ese Dios que decimos predicar y en quien decimos creer. Lo primero que me llamó la atención cuando yo leí esta parte de la Escritura es lo que dice el versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Siempre, ¿qué dice? Orando por los creyentes, orando por vosotros. ¿Qué dice Pablo? Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de, ¿qué dice? De orar por vosotros. O sea, Pablo, lo primero que hace Pablo es orar por los creyentes. Pablo inicia la carta orando por los creyentes, intercediendo por los creyentes, pidiendo que su fe no mengue, dando gracias por ellos, pidiendo que Dios también pueda seguirles permitiendo crecer en su conocimiento. Pidiendo que los creyentes puedan crecer espiritual. Orando para que los creyentes puedan vivir haciendo su voluntad. ¿Estamos haciendo nosotros la voluntad de Dios? Yo oro por ustedes, hermanos. Pero ¿saben algo? Si hay algo por lo que yo oro más por ustedes, por poner un pequeño ejemplo, es porque ustedes colocan
sus necesidades y las mías. Pero yo quiero que nosotros conozcamos a Dios. ¿De qué sirven iglesias de 100 miembros, 70 miembros, 300 miembros si no viven conforme a lo que la palabra de Dios enseña? Si sus miembros no conocen a Dios. Es por eso que Pablo dice: yo quiero que ustedes conozcan quién ha sido o quién es su creador, su salvador, su sustentador, su redentor. Pero no quiero que lo conozcan como yo digo, dice Pablo, sino conforme a lo que su palabra nos enseña. Pablo inicia orando, lastimosamente muchos de nosotros terminamos a veces orando. Y en algunos casos ni oramos. Pero yo quiero que nos enfoquemos. Fíjense que estos 10 versículos, los primeros 10 versículos que hemos leído, a mí me gustaría resumirlos con uno solo. Y aquí en el versículo 10 está como la clave de todo lo que estamos hablando en los versículos anteriores. Miren, lo primero que nos enseña el versículo 10 es, miren, que debemos andar como es digno del Señor. Fíjense bien, se lo repito. Debemos andar como es digno del Señor. Miren lo que dice el versículo 10. Leamos desde el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, dice Pablo, por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para que qué dice? Para que andéis como es digno del Señor. Ahora bien, le voy a leer como dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, para que usted lo entienda mejor. Entonces, la forma en la que, ¿qué dice? En la que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas, dice Pablo, producirá toda clase de malos frutos. ¿Verdad que no? De buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces la forma en la que vivan, la forma en la que vivamos, la forma en la que andemos honrará a Dios. Debemos vivir, hermanos, en una manera en que cada área de nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida glorifique a Dios. Sin importar si estamos en casa, sin importar si estamos en la iglesia, sin importar si estamos en el trabajo, debemos vivir como es digno del Señor. Por digno entendemos ser algo correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo. O sea, debemos vivir dándole el mérito con nuestra vida a Dios. Debemos vivir honrando con nuestra vida a Dios. Es decir, que lo que digo es lo que hago. Y eso a veces con los niños cuesta, ¿verdad? A veces les decimos a nuestros hijos: te voy a llevar, pero no lo llevamos. Lo que digo no está concordando con lo que hago. Y ambas deben estar unidas. ¿Por qué? Porque todo en la vida, todas las cosas en la vida tienden a crecer y a desarrollarse. ¿Y eso bien? Todos nacemos, crecemos, empezamos a cambiar nuestra vida, nuestro cuerpo físicamente, nuestra mente empieza a cambiar, empezamos a desarrollar y empezamos posteriormente a producir frutos. La vida espiritual funciona de la misma manera. La semilla fue implantada en nuestros corazones y el Espíritu Santo, que nos permite o nos capacita para nacer de nuevo, nos cambia, nos regenera, que también se conoce como el nuevo nacimiento, la regeneración. Esa regeneración, esa semilla empieza a crecer y empieza a desarrollarse con el ejercicio y la buena conducta, la conducta que honra al Señor, la conducta digna del Señor. Una conducta digna de quien nos llamó. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 1, lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
fuisteis llamados. La Nueva Traducción Viviente se lo dice así. Por lo tanto, yo, dice Pablo, prisionero por servir al Señor, les suplico, hermanos, que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Nosotros hemos sido salvados por Dios, hemos sido llamados por Dios, hemos sido escogidos por Dios para tener una vida digna, una vida que le agrade al Señor, una vida en la cual luchemos en contra de la tentación, una vida en la cual nosotros podamos separarnos del pecado. Una vida en santidad, una vida apartada para Dios y una vida en santidad progresiva. Es decir, que vamos cambiando y vamos mejorando y vamos santificándonos progresivamente hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Nuestra vida va cambiando. No estoy hablando de una santidad sin pecado, porque santidad y alguien sin pecado solamente es Dios, pero estoy hablando de cambiar esos pecados con los que luchamos día a día, esas tentaciones con las que luchamos día a día. Se trata de ir cambiando. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 15 al 16, sino como aquel que os, ¿quién dice? Que os llamó. Es que santo. ¿Qué dice la Escritura? Sed también vosotros santos en unas áreas, en la mitad de lo que viváis. ¿Verdad que no dice así? Dice, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, debemos ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice Dios. Dios quiere que a pesar de que estemos en un mundo contaminado, fíjense bien, en un mundo caído, un mundo contaminado, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de inmoralidad, a pesar de que estamos en este mundo, el creyente debe recordar que no es parte de este mundo. Hermano, para contaminarse en el mundo, rápido, usted se contamina en el mundo con cualquier cosa, ya sea con su mente, con lo que ve, cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier área, en las redes sociales, en la escuela, en donde sea, usted rapidito se contamina. Por eso es que debemos estar atentos y recordar que aquí estamos por un periodo de tiempo. Hermanos, muchos de nosotros vivimos como que somos eternos. ¿Y eso ahí? Ay, mañana voy a hacer eso. ¿Quién le garantiza que usted no se va hoy? Y yo no estoy hablando de que planeemos o no planeemos, no es el punto. El punto es, ¿quién le garantiza que usted va a estar aquí hoy? ¿O que va a llegar mañana? ¿Quién le garantiza a usted eso? Pero vivimos como que tenemos todo el tiempo, vivimos como que nada va a pasar, vivimos como que vamos a estar en este mundo eternamente y se nos olvida que nuestra vida, dice la Escritura, es como la flor del campo, hermano. ¿Usted sabe qué pasa con la flor? Se ven bonitas, pero de repente cuando usted vuelve a ver, ya se ven. Así según la Escritura en nuestra vida. Entonces, mientras estemos en este mundo, mientras tengamos vida, debemos recordar que nuestra vida debe ser vivida, valga la redundancia, para agradar a Dios. Si nosotros aprendemos a vivir agradando a Dios, leer su palabra va a ser un deleite, ofrendar va a ser un deleite, servir va a ser un deleite. Estamos viviendo de esa manera nosotros. Porque el versículo nos dice en qué debemos agradarle. Miren lo que dice el versículo 10. ¿Agradándole en qué dice? ¿Están conmigo, hermanos, o no están conmigo? ¿Agradándole en qué dice el versículo? En todo. ¿Dice ahí? Agradándole en todo, hermano, es decir,
en las cosas que hagamos en nuestra vida, en el fracaso de nuestra vida, en el éxito, que es una bendición de Dios en nuestra vida, en la tristeza, en el dolor, en la abundancia. Hermanos, usted tiene que aprender a vivir en la miseria y en la escasez. Tal vez no en la miseria, pero en la escasez. Sé vivir en abundancia, dice Pablo, y sé vivir en escasez. ¿Por qué? Porque todo proviene de Cristo. Y es Él quien me fortalece. Y es Él quien me provee. Y es Él el que permite también mi escasez. Por lo tanto, debemos vivir, sea cual sea nuestra situación, para agradarle al Señor. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque hay áreas en nuestra vida que a nosotros nos agradan, pero a Dios no. Y muchos de nosotros sabemos. Hay cosas que a usted le agradan, hay cosas que a usted le gustan, pero usted sabe que a Dios no. Entonces, ¿a quién busca usted agradar? ¿Usted mismo? ¿O al Señor? Pero si mi fin es agradar al Señor, entonces yo tengo que quitarme las cosas que a Él no le agradan de mí. Porque yo busco agradar a Dios en cada aspecto, en cada área de mi vida. La palabra nos manda a perdonar, pero no queremos perdonar. La palabra nos manda a amar al prójimo, pero no amamos al prójimo. La palabra nos manda a dar buen testimonio y resulta que damos más mal testimonio que buen testimonio. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos y agradar solamente al Señor. Otra de las características que podemos observar en la vida de un creyente que está creciendo espiritualmente es lo que dice el versículo 10. Miren la siguiente parte del versículo 10. Para que andéis conforme es digno de, ¿qué dice? Para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, ¿qué dice? Fruto en toda buena obra. Ok. Llevando fruto en toda buena obra. Hermano, esto solo se logra cuando nosotros tenemos un entendimiento bíblico del Evangelio. Dice bien, nadie puede producir frutos si no ha entendido bien el Evangelio, si el Evangelio no ha hecho nada en su vida, porque puede que lo haya comprendido mal. Hoy en día muchos cristianos no están produciendo frutos. Creyentes que asisten a las iglesias por muchas razones. Una de ellas es la que acabo de mencionar, el mal entendimiento del Evangelio. Otra de las razones por la que muchos cristianos en las iglesias no producen fruto es porque no están obedeciendo a la palabra del Señor. Otra también característica de un cristiano que no está produciendo frutos, otra causa más bien dicho por la que los cristianos no producen frutos es porque no se está alimentando apropiadamente. Y así como usted cuando no come bien se va, ¿verdad? No coma todo un día. Y va a ver cómo usted se va comiendo de débil, que no quiere hacer nada. ¿Cuál es la característica? ¿Duele qué? La cabeza. Claro, después de 2 combos y postre, pues ya usted es nivel. O de ese chipotle. Pero ¿a qué quiero llegar? Hay creyentes que no producen frutos porque no se alimentan bien. Y hay creyentes que no producen fruto porque sus vidas no están siendo vividas, sometidas al señorío de Cristo, sino a su propio señorío. Usted dice lo que se hace, cuando se hace, cómo se hace, y no se rige por lo que la palabra del Señor dice. Muchos de nosotros tomamos decisiones como sin consultar al señorío de Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? De repente el
Hermano, yo he tomado quizás decisiones más de alguna vez y lo tengo que confesar y ni le pregunto al Señor. Y antes de ser pastor y después de ser pastor. O sea, yo ya que soy pastor, no después de que soy pastor. ¿Y sabe qué hago? Señor, perdóname. Te suplico que me perdones, glorifícate en esto. Perdóname por no consultar, pero glorifícate en esto. Ayúdame. Y sea que se haya causado un problema o no, Dios se me glorifica. Porque estos frutos se ven en nuestras vidas. Ya dijimos cuáles son las causas por las que no se pueden ver. Pero entonces estos frutos podemos verlos en nuestra vida a través de lo mismo que dice este versículo. Este capítulo, perdón, miren lo que dice el versículo 4. Habiendo oído, ¿qué dice? De vuestra fe en Cristo Jesús. Los frutos, no solamente el crecimiento se debe a nuestra fe en Cristo, sino que esos frutos son una realidad, porque también esa fe que yo tengo en Cristo ha producido en mí fruto. Y es cierto que muchos, como les ponía el ejemplo en su momento, hay gente que dice, no, yo ya soy salvo, porque hay personas que buscan un Salvador, pero no un Señor. Y hay muchas personas que dicen que ya fueron salvas por Cristo. Lo curioso es que cuando de verdad nosotros hemos nacido de nuevo, fíjese bien, perdón, esa salvación o ese nuevo nacimiento o esa fe nos lleva a una búsqueda del Señor. Es por eso que usted ve gente que se bautiza, incluso gente que cree, que acepta, que pone su fe en Cristo, que se arrepiente de sus pecados, se bautiza, pero nada ocurre en sus vidas. Van a entrar mojados al infierno, otra cosa, pero no han producido nada del Evangelio en sus vidas. ¿Por qué? Porque sus frutos no se ven. Y esos frutos producen en nosotros una búsqueda incesante, un crecimiento espiritual, y ese crecimiento lo vemos a través de, o se refleja a través de nuestro amor hacia Dios, de nuestro amor hacia su iglesia, de nuestro amor hacia nuestros hermanos. Porque el amor a mi hermano es una muestra de lo que Dios está haciendo en mi vida y de mi conocimiento y de mi crecimiento espiritual. Jesús mismo fue ejemplo de eso. Dice la Escritura que mientras él recorría las ciudades, aldeas, sinagogas, etcétera, etcétera, dice la Escritura lo siguiente en Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, ¿qué sucede? Dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús mostraba su amor por los demás. Estamos mostrando nosotros amor por los demás. Mire lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. A causa, dice, de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, ¿y qué dice? Y crece, ¿dónde? También en vosotros. ¿Entiende el punto? Esa palabra produce fruto. Esa palabra crece en nosotros y se refleja a través de todo lo que hacemos. Por eso les decía, no se trata de poner un sticker en el carro, no se trata de portar una camisa de la iglesia, ni tampoco de declarar o hacer una aceptación de un mensaje, sino que ese mensaje produce frutos y produce cambios y produce una nueva vida. Y como usted compra una planta y la riega y la abona y la limpia y la cuida, de la misma manera es su vida.
que la palabra produce en nosotros un crecimiento y hace que ese crecimiento sea nuestro. Hace unos momentos compartía una foto con los hermanos en la oración antes de hacer la alabanza, los hermanos de la alabanza cuando estábamos haciendo la oración para venir al servicio. De un hermano que ha estado con nosotros predicando durante los días jueves, estuvo predicando por medio de 6 meses, cuando estábamos en el otro local hace unos 2 años atrás. Y vemos al hermano con su familia, con su esposa, con sus 3 hijos, y lo vemos a él sentado ahí, bien vestido, con un bien bonito, la familia. Y ahora está por plantar una iglesia, por poner una iglesia. Bíblicamente se conoce como plantar. Nosotros pongamos, ¿no? Plantar. Pero nadie sabe que ese hermano anduvo en drogas. Hace unos años por aquí. Nadie sabe que el hermano llegó a la iglesia, pero largo, naritos. ¿Por qué? Porque vemos el fruto, nada más. Y no solo vemos el fruto, sino que se nos olvida que la palabra del Señor y nuestra cercanía y crecimiento y conocimiento del Señor produce frutos. Esos frutos son notorios para todos nosotros. Y de la misma manera nosotros podemos ver nuestro crecimiento espiritual cuando conducimos personas a los pies de Cristo. Cuando alabamos al Señor. Cuando mostramos actitudes santas, y no me refiero a que no pecamos, sino que nos alejamos y nos apartamos de todas esas cosas que pueden hacernos caer. Cada uno de nosotros conoce en qué área somos tentados. Cada uno de nosotros sabe en qué área nosotros somos tentados. Si usted se enoja rápido, por ahí le va a llegar. Si usted es aquello cochebomba que no tiene ni mecha, ¿no? Por ahí le van a llegar. Si usted es aquellas personas que una gran lascivosa o la lascivia, es todo aquel pensamiento sexual y todo eso que nosotros nos imaginamos y hacemos y que siempre andamos viendo y queremos ver y queremos hacer, así va a pasar. Esa es su tentación. Contra eso es lo que usted deberá. Entonces, es una persona que está creciendo, que se aleja, que se aparta, que lleva una vida piadosa, una vida en total devoción al Señor. Eso es la palabra, eso significa la palabra piadosa. Una vida devocional hacia Dios. Una persona que muestra cambios en su vida es aquella que presenta su cuerpo como un sacrificio vivo, puro, santo y agradable. Cuando damos a la iglesia voluntariamente y con un corazón agradecido. Otra característica, ya para ir aterrizando, de una persona que está creciendo en el conocimiento de Dios, es lo que dice la última parte del versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros aprendemos a conocer a las personas a través del tiempo juntos. Por ejemplo, no he compartido tanto tiempo con el hermano Carlos como si lo he hecho con el hermano Pablo, por ejemplo. Lo mismo sucede con el Señor. A medida que usted pasa tiempo con Dios, usted va conociendo a la persona. Usted va conociendo a Dios. Usted va conociendo que Dios es un Dios santo. Usted lee la Escritura y se va dando cuenta que Dios es un Dios poderoso. Y usted va leyendo la Escritura y se va dando cuenta que Dios está en todos lados. Y usted va leyendo la Escritura y se da cuenta que Cristo vino hace más de 2000 años y murió en la cruz y fue crucificado y fue resucitado. Y cuando resucitó, él solito con el poder de su Padre, con poder, para que la redundancia. Así es como nosotros vamos creciendo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios?
¿Cómo es Dios, hermanos? Aquí me voy a quedar hasta aquí. Celoso, omnipotente, ¿Qué más? Misericordioso, santo, omnisciente, airado. Se fija ahora por qué es importante eso. Esta semana escuchando, y se lo compartí creo a los hermanos el miércoles, ¿por qué es importante saber eso? Esta semana estaba oyendo la radio esta cristiana que está en la 91.9 y estas personas estaban hablando acerca de un video de esta niña Ariana Grande, un nuevo video que la niña está sacado que se llama Dios es mujer. Ahí se llama la canción. Vaya a ser YouTube. Entonces yo, como verdad me había cometido, dije yo, ¿cómo que esta niña saca una canción que se llama Dios es mujer? Y me metí a YouTube. Y les decía a los hermanos el miércoles que tiene ya más de 30 millones de vistas. Y sí, la canción se llama Dios es mujer. Y está diciendo que Dios es mujer. Y todo lo que sale en el video es una cuestión de simbología, herética, blasfemia, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora entiende por qué es necesario conocer a Dios. Porque el mundo trata de revertir la verdad, de distorsionar la verdad, de cambiar la verdad de Dios, como dice el Romanos capítulo 1. Pues conociendo a Dios, dice, fíjense bien, el apóstol le dice a los hombres, conociendo a Dios, no tuvieron en cuenta, estoy parafraseando el versículo, cómo era Dios, sino que se fueron en pos de otros dioses, de ídolos. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Y Dios no es hombre ni mujer. Dios es espíritu. Para empezar. Y Dios es un Dios celoso, como dijo mi hermano. Y dice el capítulo 14 de Números que Dios no va a tener por inocente al culpable. ¿Está bien? Cada uno va a pagar. Cada inconverso va a pagar eternamente, porque Él no va a tener por inocente al culpable si este culpable no se arrepiente. Ahora entiende por qué es importante conocer al Señor, conocer a Dios. ¿Qué valor tiene Dios para nosotros? Porque según el valor que le damos, así es como nosotros le buscamos. ¿Qué le da usted valor a sus posesiones? Todos los días no trabajando. Pues eso es lo que valen sus posesiones para usted. El tiempo que usted les dedica. Hermanos, la vida cristiana consiste en conocer al Señor, pero en obedecer también a ese Señor que decimos conocer. Hay una historia en la Biblia de un joven que se acercó a Jesús, al cual le preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Luego en Mateo capítulo 19 versículo 22, oyendo el joven esta palabra, dice la Escritura, se fue triste. ¿Por qué? Dice, porque tenía muchas. Jesús no le dijo al joven, acéptame como tu Salvador. Jesús no le dijo, ofrenda. Jesús no le dijo, sírveme. Jesús le dijo, obedéceme, sígueme. Pero el joven no estaba dispuesto a obedecer. ¿Estamos nosotros dispuestos a obedecer a Jesús? Sí. Es importante conocer al Señor y que nuestro fundamento, es muy importante obedecerle también, pero es importante también que ante tantas nuevas ideas, nuevas filosofías que hay en el mundo, nuestra fe, nuestra doctrina esté bien fundamentada en las Escrituras. Por eso la Biblia nos recuerda en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3
13, retén la forma de las sanas palabras que de mí, dice Pablo, oíste, le dice a Timoteo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, es momento, son días, es tiempo en el que nosotros no solo debemos obedecer, sino debemos retener, conservar, preservar esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Debemos ponerla en práctica para con los demás. A veces tenemos la capacidad de ayudar a alguien, no lo hacemos. A veces tenemos la posibilidad de ayudar y no lo hacemos. Y nos sucede como el buen samaritano, ¿verdad? Dice la Escritura que primero pasó un sacerdote. Había una persona a la cual habían asaltado unos ladrones que habían dejado toda golpeada. Y dice la Escritura que primero pasó un sacerdote y pasó un levita, y ninguno de los dos supuestamente conocedores de la ley quisieron ayudar. Y luego pasó un samaritano. Y el enemigo del judío, le vendó y lo rescató. ¿Cómo quién estamos siendo nosotros? La vida cristiana consiste en el sometimiento y la obediencia al señorío de Cristo. La vida cristiana consiste en el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo según vamos regando y abonando esa plantita con la palabra del Señor. Que la palabra nos recuerda que cada uno de nosotros, cada creyente, sea mujer o sea hombre, ha sido llamada a parecerse a Cristo. Quien siendo el Hijo de Dios, el dueño de este mundo, lo dejó todo para darnos el mejor ejemplo de obediencia y sometimiento a su Padre, que nadie en la faz de la tierra podría darnos. Por eso dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, esforcémonos